buenos días y muy buen fin de semana para todos en este viernes ya que empieza del primer fin de semana de febrero, sobre todo que ya viene el Día del Amor y la Amistad, y está con nosotros un gran amigo que es el maestro Rafael Loret de Mola. ¿Cómo está, Rafael? Buenos días. Muy buenos días, Amore, pues que con el gusto de saludarte, se cierra la semana, una semana que ha sido muy pródiga en noticias, sobre todo en lo que se refiere a Morelos. Ya hablaremos de esto en el transcurso de nuestra charla del día de hoy, pero también sobre acontecimientos que tienen una gran repercusión mundial, como es el caso de la Iglesia Católica y la condena que ha recibido. Así es. Hablaremos de esto el día de hoy. Así es. Lo más importante es que no perdamos, esto es un mensaje que quiero reiterar siempre que podamos, la esperanza. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme para salir de este atolladero a donde nos han llevado los malos políticos, los empresarios voraces, todos aquellos que explotan al ser humano, todos aquellos que carecen de conciencia civil, todos aquellos que olvidan a veces su papel en este mundo y a lo mejor quieren reducirse al nivel de los irracionales con tal de no debatir. Así es. Ojalá que podamos superar todos estos vicios, ojalá que podamos superar esta inercia social que tanto nos está asfixiando. Quiero siempre comenzar con un mensaje positivo porque luego tenemos que hablar de las cosas de la vida real y no nos resulta suficientemente tranquilizador el panorama actual, mi querida Amore. Pues siempre bueno una dosis de esperanza que además permita fortalecer esa energía con la que tenemos que afrontar las situaciones tan difíciles que se presentan. Y bueno, empezando con lo que usted dice, ¿qué significa, maestro, el perdón de los legionarios de Cristo por la conducta de su fundador, Marcial Maciel Degollado, que falleció en el 2008? Fíjate tú, tardaron, ¿qué? 6 años, un sexenio completo. Así es. En darte cuenta a los directivos de los legionarios de Cristo que algo muy feo olía en la Dinamarca de la Legión. y parecía como que si de pronto les hubiera iluminado el Espíritu Santo para, pues, simple y sencillamente corroborar lo que ya estaba absolutamente investigado, indagado y señalado y denunciado. Así es. Aquí surgen muchos interrogantes. ¿Por qué permitió a Marcial Maciel estos privilegios durante todo el pontificado de Juan Pablo II? Yo quise mucho en lo personal a Juan Pablo II, me parece que fue una de las figuras carismáticas más importantes y más impactantes que he conocido en mi vida. Tuve ocasión de charlar con él en 2 ocasiones y fue verdaderamente como una especie de catarata de energía y me impresionó para siempre. Ay. Pero siempre me quedé con la interrogante acerca de por qué esa tolerancia a Maciel por una parte y por qué esa actitud tan tibia respecto al crimen del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Esas son las 2 piedras en el camino que obviamente opacan la majestuosa imagen de Juan Pablo II, que por supuesto tiene muchas más virtudes que defectos, y estaré muy complacido cuando en el próximo mes de abril sea elevado a los altares ya no como beato sino como santo. Será algo para mí muy emotivo. Imagínate haber tenido la oportunidad de estrechar la mano de un santo, pues no es un privilegio que tenga cualquiera. Así es. Y francamente pues eso me emociona, pero la Iglesia la está pasando mal. La está pasando mal porque el Papa Francisco ha decidido no guardarse más hipocresías. La está pasando mal la Iglesia porque no todos coinciden con la actitud del Papa Francisco en el sentido de reformar a la Iglesia y de aceptar sus errores. E incluso dentro del Vaticano, dentro de la curia romana, que es un poder que contrarresta hasta donde es posible señalar esta palabra, esta definición, al poder incluso del sumo pontífice, nadie de Cristo. Y esta curia romana sigue insistiendo en que es necesario defender la institución religiosa por encima de las acusaciones que se le hacen a algunos de los miembros de la Iglesia. Algunos, dicen siempre, algunos. Pero resulta que estos algunos son ya muchos. Fíjate, yo recuerdo una plática que tuve hace unos 5 o 6 años
allá en el convento de la Cruz, en Querétaro, con los franciscanos. Aunque te parezca increíble el amor, me invitaron a hablar de política. Wow. Y fui al convento de la Cruz, donde es fama, estuvo encarcelado Maximiliano antes de andar hacia el Cerro de las Campanas y ser fusilado. Allí, varios franciscanos inquietos por la realidad nacional me bombardearon a preguntas. Recuerdo mucho que en un momento dado me permití hacer una reflexión sobre el desprestigio que estaba cayendo sobre la Iglesia por no reconocer los casos de los pederastas, por ejemplo. Les comenté que una familia muy cercana a mí, un matrimonio muy cercano a mí, había recibido invitación para que el mayor de sus hijos fuera de intercambio a los Estados Unidos, como suelen hacer muchas familias, y lo habían rechazado precisamente porque les tocó que la convivencia fuera en casa de un religioso, de un sacerdote católico, en no sé qué ciudad estadounidense. Y esto como consecuencia del horror que causa que no se haga justicia respecto a estos criminales con sotana. Entonces ahí un monje franciscano, pero parecía San Francisco de Asís, redivivo, me dijo, palabras más, palabras menos, aquellos que han procurado defender a la institución eclesiástica, protegiendo a los malos curas, son los que están llevando a la destrucción a la Iglesia. Así es. Y me quedé meditando y tiene usted razón. Si se hubiera aplicado la ley como a cualquier otro mortal, si no hubiera intervenido una arquidiócesis, una parroquia, la Santa Sede incluso, para tratar de cobijar y trasladar simplemente al pederasta de una parroquia a otra, no se hubiera llegado a este grado de horror y a este nivel de escándalo. Lo que ocurrió fue que se equivocó todo aquel que el Papa, en primer lugar, o los papas que han pasado, se equivocaron al creer que esto lastimaría profundamente a la Iglesia Católica, que ya desde entonces decían estar bombardeadas por la publicidad anticlerical e incluso proveniente de la comunidad judía universal. Así es. Ha habido esta sospecha de que todo lo malo que se dice de la Iglesia tiene que ver con la comunidad judía, en lugar de encontrar respuestas precisas a las preguntas que todos nos hacemos sobre lo que ha pasado con la Iglesia. Es correcto. Si hubiera habido justicia, no habría necesidad de llegar a este perdón un tanto cuanto extravagante por lo tardío, ya cuando Marcial Maciel es simple y sencillamente cenizas que están por ahí esparcidas dentro de algún catafalco y que nunca tuvo en vida, obviamente, la sanción que hubiera permitido a los que agredió un poco de aire, de oxígeno de la justicia. Yo conocí a algunos de los que fueron agraviados por Marcial Maciel y fue incluso profesor mío en el segundo año de primaria. Lo puedo decir en público porque él mismo está rindiendo testimonio en varios libros sobre el caso Maciel, ha rendido testimonio. Saúl Barrales. Él me fue a visitar en alguna ocasión y me contó todas las atrocidades que él había vivido como seminarista, precisamente como consecuencia de esta actitud de pederasta de Marcial Maciel, que obligaba a los seminaristas a hacer actos de la mayor abjeción y que también al mismo tiempo llevaba una doble vida, pues tenía mujeres esparcidas por diversas partes del mundo. Ahora sabemos que también tuvo hijas, etcétera. Pero este es el ejemplo máximo. Bien sabemos que el asunto no se ha terminado, ni se terminará, si no hay medidas muy enérgicas por parte de la Santa Sede del Vaticano para que de una vez y para siempre, simple y sencillamente a aquellos criminales con sotana se les juzgue con el mayor rigor y no se les defienda
protegiéndolos, llevándolos a otro sitio, para que ahí, en donde nadie los conoce, vuelvan a recaer en sus conductas ilícitas. Creo que es la única manera que la Iglesia recupere el prestigio perdido. Y es muy difícil, desgraciadamente, que se pongan de acuerdo el Papa, que sí quiere entrar a esta conflictiva con rigor, y la Curia Romana, que insiste torpemente en sostener la idea de que si se castiga a los curas pederastas, abusadores, aquellos incluso que han embarazado a algunas monjas en los monasterios, que están rodeados de cadáveres de niños, a todos estos, si no se les castiga, porque la Curia Romana cree que es la forma de defender la imagen de la Iglesia, lo que se está ofendiendo es algo mucho más importante. Así es. Y esto debiera reflexionarse de manera muy clara. Dios está por encima de cualquier fama terrenal. Dios está por encima de cualquier institución, incluso de la que Él fundó. Y si Dios marcó una línea clara de conducta, no se puede la Iglesia embarrar y seguir embarrándose las manos por defender, repito, a estos criminales concertados. Así es, yo creo que sí, tiene totalmente la razón, maestro. Esto es fundamental entenderlo, todo es ese principio que es Dios hacia esa filosofía que tenemos que entender los seres humanos y que no tiene que ver nada con nuestras acciones terrenales. Somos débiles, por supuesto, pero hay leyes en la tierra también y hay que ser parejos, ¿no? Muy bien, muy buena conclusión, amor. Y bueno, hablando ahora de política en México, maestro, y también muy preocupante en las nuevas acciones, ¿crecerá la denuncia de Morena contra el presidente Peña Nieto o es argot propagandístico? ¿Usted qué opina, maestro? Bueno, ya he conocido algunos antecedentes de denuncias contra presidentes. Por ejemplo, el extinto maestro, el gran amparista y constitucionalista, don Ignacio Burgoa Orihuela, hizo alguna vez una denuncia formal en contra de José López Portillo por la manera amoral en que había endeudado al país. Consideraba el maestro con razón que de acuerdo a la Constitución los empréstitos debían ser únicamente destinados a obras de infraestructura básica y que no podían servir para aligerar la carga de la ausencia de liquidez de parte del gobierno, sino que únicamente tenían como objetivo construir obras públicas para el beneficio colectivo. No había otra razón para endeudarse. Desde ese punto de vista, cualquier deuda que se contrajera fuera de este principio constitucional, de acuerdo a la tesis de Burgoa, debía declararse nulo de origen. Por lo tanto, podríamos tener la acción de negar la existencia de la deuda, aunque esto causaría un terremoto en los grandes escenarios financieros del mundo. Pero había maneras de resolverlo. De hecho, Miguel de la Madrid, por ejemplo, no quiso integrarse al club de deudores que proponía su colega de Argentina, Raúl Alfonsín, para tratar de contrarrestar la ambición de los grandes acreedores que en México pues tenían también prestanombres que nos asfixiaban con deudas, imparables, sino que siguió la línea del Fondo Monetario Internacional, se separó de la posibilidad de un club de deudores latinoamericanos que nos hubiera hecho muy fuerte y apostó por la negociación unilateral. ¿Esto qué trajo consigo? Pues que tengamos una deuda mayor. Cada día tenemos una deuda mayor, cada día es más difícil de manejarla, como hemos comentado en los programas anteriores. Así es. Cada día es más compleja la economía nacional. Y finalmente la denuncia de un sabio de la jurisprudencia como el maestro Burgoa no pasó a mayores, simplemente se archivó, no hubo siquiera seguimiento alguno. Luego, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, el que era procurador de filiación panista por derivación del ofrecimiento que había hecho Zedillo a su ex contrincante de la carrera presidencial, Diego Fernández de Ceballos, el procurador Antonio Lozano Gracia, el mismo de las brujas y todo eso. Así es. El señor Lozano Gracia
denunció a su patrón, al jefe del país, o al jefe de las instituciones nacionales, como pomposamente se presenta, cuando no es así, porque no es el jefe ni siquiera de todo el gobierno, no es jefe del Poder Judicial, no es jefe del Poder Legislativo, por ejemplo. Bueno, pues lo denunció por haber faltado en varios puntos a la Constitución General de la República. ¿Cuál fue la reacción del presidente? Simplemente decirle a don Antonio Lozano Gracia, adiós y muy buenas. Y aquel intento de pluralidad que consistía en empezar a integrar elementos provenientes de la oposición para atemperar el rencor que crecía respecto a la hegemonía priista, se diluyó por completo. Entonces, con estos antecedentes, resulta que no creo yo que una denuncia contra el presidente Peña Nieto, y nada menos que por traición a la patria, como consecuencia de la reforma energética fundamentalmente, pueda prosperar en los tribunales. No hay elementos jurídicos suficientes para ello. Se puede alegar que el presidente fue el que tomó la iniciativa, pero en todo caso quien la votó, quien la aprobó, fue el Congreso. Así es. Entonces también tendría que ir a la legislación y a los procesos penales toda la asamblea de los diputados y toda la asamblea de los senadores. Y esto sería verdaderamente ruinoso, porque nos quedaríamos descabezados por completo, sería una especie de golpe de estado técnico. Por ello es un poco fuera de lugar el que se señale únicamente a Peña Nieto como responsable de esta posible traición a la patria por la cuestión energética. Sí estoy de acuerdo que en la cuestión energética se cometieron muchas barbaridades y que desde luego afecta a los intereses del país y que representa sin lugar a dudas un enorme robo contra los mexicanos. Así es. Pero esto es una realidad que lamentablemente vamos a tener que aceptar como un hecho. Lo mismo que nos decían cuando a sabiendas de que había usurpado el poder Calderón, ya estaba en el mismo. Ya para qué preocuparse, decían, si ya Calderón es presidente. Sí, pero nunca se quitó el estigma de usurpador. Así es. Históricamente pasará así, como un elemento que manipuló la voluntad colectiva, que permaneció en el gobierno durante 6 años, que nos arrojó al abismo de una guerra que parece no tener final y que desgraciadamente no tendrá salvación histórica. Me parece sí que es más propagandística que real la denuncia presentada por el PRD. Muy notoria, maestro. Pero por otra parte, no está mal que se asiente y que se subraye y que se deje por lo menos el antecedente para tratar de evolucionar hacia un país en donde la democracia de verdad se vea amparada por la justicia. Así es. En donde no haya un poder mayor que el de la soberanía popular, ni siquiera el presidente superior a la soberanía popular. Entonces, cuando tengamos a un expresidente o a un mandatario en ejercicio al que se le juzgue, entonces podemos decir que estamos en vías de limpiar la casa por toda la podredumbre dejada por los predecesores de Peña y seguramente también por alguno de sus sucesores. Buen punto preventivo. Y bueno, hablando de justicia también, maestro, ¿por qué la Corte nos llama a no cometer justicia a propia mano? Porque hay un gran temor extendido acerca de que a falta de una actuación eficaz por parte de las fuerzas públicas, llámese el Ejército, así es, la Armada, la Comisión Nacional de Seguridad Pública, etcétera, los mexicanos asuman la posibilidad de defenderse a sí mismos. Es decir, tener un arma en casa, estar prestos a actuar en caso de sentirse agredidos o amenazados por alguna fuerza extralegal o incluso legal, porque a veces
los abusos vienen por parte de los elementos del ejército y de la armada, etcétera. Conozco muchísimos casos de destacamentos que, abusando del poder de las armas, han entrado y han dejado a las casas, a los domicilios, a las familias, a los padres de familia, constantemente. Esto es lamentable, pero es cierto. Y si a esto sumamos toda la presión que ha recibido la sociedad, dada la actuación cada vez más importante, creciente de los grandes cárteles del narcotráfico, pues tendremos dibujado el panorama actual. Por eso, los autodefensas no surgieron de la nada, surgieron de la negligencia oficial, de la impotencia de una sociedad que no se sentía ni se siente respaldada por los cuadros del gobierno. Así es. Y por eso ahora ya se ha convertido en un factor de elevado riesgo para la estabilidad del país. De elevado riesgo, repito. Porque obviamente si surgen grupos de autodefensa en todo el país, las fuerzas públicas van a ser rebasadas. Pero yo sigo haciendo una pregunta, la Mora. Sí. ¿Por qué se persigue a los autodefensas con los que supuestamente ya se había negociado que pasaron a ser parte de las guardias rurales? Y no se habla en concreto de que la prioridad es perseguir a los grupos delincuenciales como los narcotraficantes llamados los caballeros templarios, la familia, nueva generación, únicamente en el caso de Michoacán, o la Confederación, fíjate qué nombre más rimbombante, la Confederación de Sinaloa, que encabeza Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Ya se nos olvidó que existe el Chapo está feliz, ya se concentró toda la atención en los caballeros templarios, mientras el Chapo tiene la ruta expedita hacia el norte del país. Pues esa es la misma estrategia que están siguiendo con los autodefensas, maestro, por lo que se está viendo, y que desafortunadamente no toda la población tiene esa facilidad de percatarse. No, por supuesto, así es. Es decir, definitivamente se están abriendo canales para la droga mientras se les dejan los espacios vacíos. Es muy claro que si ya no pueden desembarcar en el puerto de Lázaro Cárdenas, como comentamos hace unos días también, lo pueden hacer en cualquier otro puerto más hacia el norte. Mazatlán, por ejemplo, para aprovechar la maravillosa autopista de Culiacán a Durango, que es precisamente el estado en donde se dice que está una de las guaridas del Chapo Guzmán. Ahí, esto no es una especulación, se ha denunciado cientos de veces, incluso hasta por el obispo de Durango, que luego lo atemorizaron y tuvo que ser un poco más frío en sus declaraciones, pero ahí quedó el señalamiento, y el señalamiento es muy enérgico, muy duro y muy directo. Sin embargo, el gobierno parece estar en otra parte, tener la mente en otra parte, y esto es lo que abre la posibilidad, More, de que se extienda lamentablemente este flagelo, precisamente a través de grupos anarquistas o terroristas. Lo vengo diciendo desde hace ya mucho tiempo, y pareciera que el gobierno no reacciona, está creyendo que con inyecciones de 45.500 millones de pesos en Michoacán, esto se va a arreglar. Pues no lo creo, porque resulta que cuando está un problema en Tamaulipas o en Morelos, pues ¿qué van a hacer? Van a darles otros 45.000 millones de dólares a los gobernadores. Es muy bueno. La cosa, pues yo creo que muchos de estos millones de pesos no van a llegar a su propósito final, sino que se van a quedar en muchas manos, como ya viene siendo casi una tradición en nuestro país. Pues sí, maestro, y hablando de millones y millones, en el caso de los 45 millones de dólares que está y que propone para erradicar la violencia Peña Nieto en Michoacán, no sé si también sea para curar esa enfermedad que se dice como enfermedad crónica, como alega el Consejo Ciudadano aquí en el estado de Morelos. Bueno, esta es una noticia que sale hoy en la prensa metropolitana, no sé qué tratamiento se le dio allá en Morelos, pero según tengo entendido, pues ya se coloca a Morelos como el segundo estado más violento del país, y hay varios de sus municipios que están dentro de los más violentos de México.
concretamente Cuernavaca, Yautepec, Jiutepec, Cuautla y Temisco. Así es. Estos municipios están en estado verdaderamente de alerta, con una enorme proporción de delitos de toda índole. Morelos está al frente, por ejemplo, en el renglón de secuestro, en el renglón de robo con violencia. Son el primer lugar en la República que tiene estos padecimientos. Así es. Es el segundo estado en donde se cometen más homicidios, es el segundo estado en donde se cometen más violaciones. La cosa es bastante seria. Sí. Pone en verdadero riesgo a los habitantes de Morelos, a los que nos están escuchando ahora mismo, también por las redes sociales, y esto pues ya obliga a tomar medidas de emergencia, porque de otra manera en poco rato van a crecer las bandas de secuestradores. Fíjate que ya es tan bárbaro esto de las bandas de secuestradores que ahora ya no solo se conforman con secuestrar seres humanos, ahora secuestran a los perros de las casas aristocráticas de la Ciudad de México y se piden por los perritos rescates de hasta 20,000 pesos. Sí, qué barbaridad. Esto ya es el secuestro express camino. Al rato van a secuestrar a los toros de Lidia, ojalá. Van a secuestrar a los animales de Chapultepec. Yo no sé de veras a dónde vamos a llegar con esta histeria colectiva que es generada por la ausencia de seguridad. Imagínate nada más quien está dispuesto a pagar lo que sea por salvar a su mascota. Es verdad. Obviamente se ponen en un peligro ya serio. Todos aquellos que de alguna manera tienen un poder adquisitivo alto y que lo descubren, ponen en peligro a sus mascotas, como ponen en peligro a sus hijos, como ponen en peligro a todos aquellos que los rodean. Esto no puede seguir siendo así. No pueden seguir creciendo las células de secuestradores y de anarquistas. Ya es hora de tomar cartas en el asunto y de tomarlas bien, y de tomarlas de manera definitiva. No hay marcha atrás posible. Hay que aplicar medidas, por ejemplo, discutir si es necesario llegar al extremo de volver a la pena de muerte, algo a lo que me he opuesto yo siempre. Cero tolerancia. Lo que en un caso de emergencia, como la que está viviendo el país, tiene que discutirse esta alternativa. Porque de otra manera, ¿qué sucede? Que el Chapo Guzmán se fuga con tranquilidad absoluta del penal de Puente Grande y en Jalisco, y no se le vuelve a ver, y no se vuelve a saber nada de él desde que asumió el poder, un mes después de que asumió el poder, en enero de 2001, el señor Vicente Fox. Es decir, como si hubiera sido una especie de transacción soterrada de la que no estamos enterados la mayor parte de los mexicanos, pero de la que sospechamos aquellos que seguimos muy de cerca la vida institucional del país. Es correcto. Pues sí, maestro, esto que nos sigue acosando de alguna manera, pero volviendo al tema de Michoacán y volviendo al tema que se revuelve y que de algún modo nos hace ser un poquito divagantes, vamos a decirlo así, a los mexicanos, cuando nos cambian gato por liebre. Y en este caso hablamos por qué las autodefensas en Michoacán avanzan después del supuesto pacto para integrarse a los guardias rurales. Ahora están en búsqueda de ellos y luego hacen que se formen parte de ellos. ¿Cómo está el rollo? Porque realmente me parece una burla tremenda a la ciudadanía. El líder que tanto fue exaltado por una entrevista de televisión, José Luis Mireles, ha dicho ya que no confía en ningún tipo de trato con las autoridades, que ellos no van a deponer las armas así porque sí. Lo dice desde algún lugar, X, todavía no está repuesto de su terrible accidente de aviación, que también tendría que investigarse, dado los antecedentes que hay sobre este tipo de hechos. Lo grave es que en realidad, si los autodefensas siguen tomando posiciones, yo me pregunto, bueno, ¿y qué está tomando el ejército? Así es. ¿Están? Así es. ¿Son fantasmas como los fantasmas de las carreteras? Nada más están en fila, listos para desfilar. Bueno, ya es hora de que nos comiencen a decir los resultados de su presencia multitudinaria, masiva,
en toda la región de Tierra Caliente, Michoacán, desde Apatzingán hasta el puerto Lázaro Cárdenas. ¿Qué está ocurriendo en Michoacán entonces? ¿Cómo es posible que los autodefensas, a los que se supone ya habían logrado amañar, vuelvan a tomar poblaciones? Porque obviamente han sentido sobre ellos ya no solamente la presión de las fuerzas públicas nacionales, sino también, naturalmente, de los grupos delincuenciales que están volviendo por sus fueros y que están repeliendo al ejército, a la armada y a los agentes federales. Esto es la realidad. Tenemos que conocer los saldos reales de esta guerra tan cruenta y tan brutal que nos heredó el régimen precedente y que el actual no ha sabido cómo enfrentar. Se desconoce por completo cualquier estrategia que hubiese podido armarse durante la campaña presidencial, con la presidencia, por ejemplo, del general colombiano, el general Óscar Naranjo Trujillo, que vino, dicen que empezó a formar algunos elementos, y de pronto uno de los elementos claves que había cooptado Óscar Naranjo, que era el general Tomás Ángeles de Aguajare, fue señalado como un defensor de los narcotraficantes, como un enclave del narcotráfico, y encarcelado durante 7 meses. Así es. Sale de la cárcel y queda ahí como consejero del secretario de la Defensa Nacional. Bueno, que alguien nos diga entonces quién es el responsable de la afrenta al general Tomás Ángeles de Aguajare, porque si es un hombre que es ya consejero del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Cepeda, pues entonces tenemos que pensar que fue agredido en su persona y en su dignidad por el régimen calderonista, celoso precisamente de la posibilidad de que el general Tomás Ángeles de Aguajare fuera el que estuviera al frente de este organismo que se ideó como la Gendarmería Nacional y que no ha podido organizarse como consecuencia de las resistencias del Poder Legislativo al respecto, que asumen que puede violentarse la soberanía de los estados. Ahí volvemos a una discusión inicial. No se puede hablar de soberanía de los estados. Así es. La soberanía es el poder que no reconoce a un poder superior. Son autonomías. Cuando se hable de los estados autónomos, entonces se van a acabar este tipo de conflictivas y podrá entonces el Código Procesal que está ahora en cierne, el Código Procesal Federal, ser autónomo. Amigos, continuamos, terminamos ya con esta respuesta. ¿Cuál es la conclusión en definitiva, maestro, sobre lo que los autodefensas en Michoacán avanzan después del supuesto pacto para integrarse como guardias rurales y que, bueno, pues todos estos cambios que se han realizado y que no han sido gran resultado, ¿no?, por parte del gobierno? Así es, el amor, ya es hora de que empecemos a conocer la cantidad de bajas reales que se están dando, conocer los reales presupuestos, no solamente aquellos que se anuncian que se van a dar, sino lo que ya se ha gastado, y sobre todo cuál es la situación real de las poblaciones de toda esta zona que está en guerra. Así es. Lo más preocupante, amor. Así es preocupante. Ojalá tomemos valor los ciudadanos para estar alerta sobre esto y no seguir permitiendo, sobre todo esto, maestro. Tenemos una constitución ya sin forma, luego de 573 reformas o parches. Esto es algo de verdad que sí me encantaría, maestro, que nos diera una alta definición del por qué. Para mí es una violación y un atentado contra nuestra constitución, pero por supuesto que son parches. Esto está clarísimo, ya te lo comentaba yo hace unos días. Durante mucho tiempo se sostuvo que los principios fundamentales de la postrevolución se encontraban precisamente en esta Constitución del 17. Hay quienes piensan que el texto constitucional es nada más una copia de la Constitución norteamericana, porque el origen de la primera Constitución en México, la de 1824, obviamente se guió por algunas líneas de la Constitución norteamericana, pero no la del 17 ni la del 57. Así es. 1857, que fue juarista y que ya incorporaba elementos sociales. En el caso de la del 17 ya es una Constitución francamente vanguardista en lo social,
que nos enorgullecía a los mexicanos, hasta que empezaron a meterle los presidentes manos de una manera verdaderamente impresionante. Pero impresionante, hay cuadros que revelan hasta qué punto se ha descuidado este aspecto. Por ejemplo, ¿tú sabes cuántas veces le metió mano Felipe Calderón a la Constitución? Híjole, pues... Nada menos que 110 veces. Sí, no. 110 veces le metió la mano Felipe Calderón, uno de los presidentes más incultos y menos propicios a tener conocimientos jurídicos, le metió la mano a la Constitución 110 veces. Y Enrique Peña, en 14 meses, ya van 21. Bajo. O sea que la cosa va para romper el récord, ¿no? Así es. Si nos vamos a Álvaro Obregón, por ejemplo, le metió 8, y el que menos le metió mano fue Emilio Portes Gil, que le metió la mano 2 veces, y don Adolfo Ruiz Cortines, que le metió la mano también 2 veces. Pero en total, estamos hablando de 573 reformas, una reforma contra otra. A muchas veces ha ocurrido eso. Reformas, y luego viene una contrarreforma, y luego viene otra reforma. Y el texto se queda ya completamente sin forma, amorfo. Así es. Deforme. Esto ya no puede seguir. Yo creo que ya llegó el momento de comenzar a hablar y exigir que se promulgue una nueva constitución, primero que elija un nuevo Congreso Constituyente, que puede ser en cualquier parte del país, que se designe a hombres de pro, si es que todavía encontramos suficientes, para que integren el nuevo Congreso Constituyente, abogados fundamentalmente, que sepan de leyes y no improvisados de la vida institucional del país, y que se legisle de verdad una constitución moderna que vaya acorde con los nuevos tiempos y que no esté atorado con los traumas y las ataduras y los candados que se pusieron en un momento dado para evitar que los caudillos de la posrevolución siguieran teniendo fines golpistas. Ya es hora de hacerlo. Así es. La constitución está por cumplir ya 100 años. Así es. De 3. Así es. Entonces, ya va siendo hora de entender que después de 573 manoseos, estemos en calidad ya de buscar una salida a través de una nueva constitución. Lo propongo una vez más. Es necesario, señor presidente Peña, que se pase usted los pantalones y que de verdad, en lugar de tanta reformita, nos lleve usted a una nueva constitución para mejorar el orden constitucional, para mejorar las instituciones de este país y para devolverle la credibilidad a su gobierno. Así es. Y sobre todo también la personalidad a la soberanía, maestro, que está tan perdida, porque ya no sabemos si somos de Morelos, de Michoacán o de cualquier estado que no tienen idea de lo que está pasando en esta violación constante a nuestra Constitución y que además nos denigra porque pues, a los que nos hacen más perjudiciales precisamente son a los ciudadanos. Y bueno, hoy, como siempre, agradecerle, maestro, este gran análisis tan objetivo, sin tapujos, como digo yo, un gran periodista que todo el momento está interviniendo en estas posturas para que la gente tenga una mejor apertura y conocimiento en base a nuestra situación política, económica y social de nuestro país. Muchas gracias, como siempre, maestro Loret de Mola. Un fuerte abrazo y nos escuchamos mañana siempre con el mismo gusto. Un saludo a los amables amigos de Radio 5 Morelos y a quienes nos siguen por las redes sociales. Aquí estaremos presentes. Así es, aquí estamos. Hoy es viernes, ¿verdad? Ya, para este fin de semana, disfrutarlo, pasarla bien. El lunes. El lunes. Estamos el lunes, mejor dicho. Así es, a las 10 de la mañana, por supuesto, no se pierdan Desafío con el maestro Rafael Loret de Mola. Gracias. Hasta luego, maestro.